Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarat a David Maximiliano Manrique. Hola, David. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Raquel? Encantados de hablar contigo de este libro que firmas, Dice la muerte. El título ya es un poco estremecedor, David. Sí. Sí, así fue. Te digo, el nombre es parte, digamos, de lo mismo que expresa el manuscrito, que sale muy a flote, constantemente la muerte hablando. Sí. Claro, es un estudio y edición de la copia cuatrocentista de La danza de la muerte aljamiada. Explícanos un poquito de qué va tu trabajo. Bueno, la danza de la muerte es un género artístico muy amplio, que tiene muchas representaciones y diversos medios artísticos. De todas maneras, cuando hablamos de la danza de la muerte castellana, es un poema. Estamos hablando de la danza más conocida como la Danza General de la Muerte. Es un poema no ilustrado, y este poema tiene 3 versiones. Uno aparece en el manuscrito del Escorial, escrito en letras latinas, las que nosotros estamos acostumbrados a escribir el castellano y a leer. Después hay una versión más tardía de Sevilla, una versión impresa. Y por último, existe esta última versión, estamos hablando siempre del mismo poema, un poema castellano. Aljamiado significa escrito en letras hebreas, pero que su contenido sigue siendo castellano. Y bueno, es un poema que fue más o menos, al poema mismo se lo reconoce como una obra creada por el 1400. Sin embargo, el texto o el manuscrito mismo es un poquito más tardío, es de 1460, pero la obra aparentemente es del 1400. ¿Y se conoce el autor? Se supone que al menos el de la tercera versión es judío, claro. Claro, sí. Obviamente que se trata de un judío. Primero principal que el poema es anónimo. Uh-huh. Como la mayoría de las expresiones artísticas del género de la danza de la muerte son anónimos. Entonces podemos saber que es un judío porque por lo general un judío podría, digamos, en el caso de que quisiera deshacerse o desprenderse de su judaísmo, lo primero que hace es dejar de escribir en letras hebreas, porque también obviamente lo puede complicar mucho, ¿no? O sea, si estamos hablando de un judío que se convirtió al cristianismo y abandonó el judaísmo, no cabe una idea de que haya escrito en letras hebreas, porque se lo relaciona mucho con el judaísmo y claro, eso peligra su vida por la intención. ¿Dónde se encuentra la copia sobre la que tú has trabajado? Y me llama la atención que en las hipnosis, en la comunicación que nos pasa a Tirocinio, que es la responsable de la edición de este libro, resalta la palabra esotérica. ¿Por qué es esotérico este manuscrito, esta versión? ¿Y dónde está? Claro, bueno, el manuscrito se encuentra en Parma, en la Biblioteca Palatina Parma, Italia, y bueno, ahí existe una gran colección de libros hebreos, Bueno, la obra de la danza de la muerte se descubrió hace más o menos 20 años. ¿Y por qué digamos, la palabra esotérica? Porque de hecho lo que pasa es muy complejo, digamos, poder, cuando hablamos de una versión aljamiada, o más que nada este texto hebreo, este texto aljamiado, está escrito en letras hebreas medievales cursivas. O sea, no es una letra hebrea común y corriente, no es la letra que cualquier israelí que sabe el hebreo o cualquier erudito que conoce las letras en hebreo puede leerlo, porque es una letra cursiva medieval y es muy difícil hay prácticamente que descifrarla. Es como que es inleíble prácticamente. Uh-huh. No se puede leer. Que es casi un jeroglífico, digo. Sí. Es muy complejo. Ahora, lo que le suma a toda esa complejidad para poder, digamos, descifrar
es también tener, o sea, tenemos acá algo que es, por un lado, escrito en hebreo, pero a la misma vez es un castellano, y es más, no solamente un castellano, es un castellano medieval. Entonces eso simplifica mucho la posibilidad de que la gente pueda realmente penetrar a este poema. Y eso lo convierte en algo esotérico, lo convierte en algo que, una obra que hasta hoy en día, o sea, la primera edición que existe es la que yo presento. ¿Okay? Hubo un trabajo que otro que intentó empezar a iniciar y nos daba de a poquito quizás alguna que otra, alguno que otro verso, pero bueno, es la primera vez que se publica este texto y se lo edita como tiene que ser, y bueno, y ahí se descubre realmente lo que aparece, que prácticamente es esotérico. En esta edición podemos pues leer leer la traducción que tú has hecho del poema y tus comentarios acerca de él, ¿no? Claro, pero hay que tener, me gustaría aclararlo, o sea, Sí. no es que es una traducción, Uh-huh. es más que nada una transcripción. Exacto, perdón, sí, es una transcripción. El texto, uh-huh. No, está bien, está escrito en letras hebreas, pero su contenido es castellano medieval. Claro. Entonces, en la edición que yo presento es una transcripción, es decir, en las letras hebreas, yo presento el texto original en letras hebreas cuadradas, o sea, en las letras en las que están la comúnmente conocida, las letras hebreas cuadradas. Sí. Y por otro lado, paralelamente, o sea, en dos columnas paralelas, aparece el texto en letras latinas, ¿ok? Y lo devuelvo, digamos, al castellano, para que esto se abra para todos los lectores que quieran. Entonces ya deja de ser. Entonces el lector puede apreciar, por un lado, el texto castellano en letras latinas y, por otro lado, observar cómo está ejemplificado o representado originalmente en sus letras hebreas, paralelamente. ¿Y de qué nos habla este poema? Evidentemente de la muerte, pero ¿qué aspectos de la muerte? Claro, bueno, ese, como bien dice, es la danza de la muerte. Y bueno, la danza de la muerte como dije, es un género muy amplio, es un género artístico que tiene muchas expresiones y en diversos medios. Pero lo que siempre tiene que pasar en la danza de la muerte es que hay un personaje que obviamente es la personificación de la muerte y que va invitando a sus víctimas, a los personajes que van danzando y que se ven obligados a danzar y encontrar su fin. Ese sería, digamos, el poema. El poema empieza, digamos, con una introducción de la misma muerte que se presenta y después van, digamos, estrofa por estrofa, se van presentando los personajes que son, digamos, personajes medievales, personajes que representan al medievo en Europa. Y van danzando y la muerte va, digamos, se le dedica a cada personaje, a cada víctima, un párrafo, una estrofa, en la que presenta, dice algo, cuenta sobre su historia, sus pecados, etc. Y por el otro lado, después de esa misma estrofa, hay una respuesta de la muerte, que acusa a ese mismo personaje de sus pecados o de lo que haya hecho, y bueno, aquí puedo leer una estrofa, un párrafo, una estrofa, como te parezca. Te lo agradeceríamos mucho. ¿Tenemos algún problema de audio? David Manrique está en Israel, nosotros ya saben que estamos en España y estamos teniendo alguna dificultad técnica, pero vamos a ver si hay suerte y oímos perfectamente tu lectura, David. Ok. Cuando quieras. Bueno, voy a leer la estrofa número 21 y dice así. Ok, dice el patriarca: oh Señor Dios, yo nunca pensé estar en danza tan sin pavor. Ya me va privando, según que barunto, de honras e bienes e de gran dignidad. Ay, hombre mezquino, con gran ceguedad andé en el mundo, non parando mientes, en cómo la muerte, con sus duros dientes, roba a cualquier hombre de cualquier gente. Y bueno, ahora ahora vamos a escuchar a la muerte con sus duros dientes. Otra estrofa. Uh-huh. Dice la muerte al patriarca: Señor patriarca, yo nunca robé en ningún par cosa que non deba, de matar a todos costumbre lo es,
de escapar alguno, de mí non se atreva, pero que esto vos ganó vuestra madre Eva, por comer la fruta que era de vedada, poned en recaudo vuestra cruz doblada, seguid vos el duque antes que más diga. Ahí termina exactamente, digamos, acabo de leer la estrofa número 21 y la número 22. En la 21 escuchamos las palabras del patriarca al encontrarse con la muerte, que la describe también como un ladrón, ¿no? Hay algo que pasa acá que la describe como si fuera un ladrón de humanos, un ladrón de espíritus o algo por el estilo. Y la muerte de repente le contesta de que no es exactamente un ladrón, sino que es algo más que se presenta de una forma natural, pero esa naturaleza es también el resultado de un pecado, refiriéndose claramente al pecado de Eva por comer la fruta que era de vedada, del árbol del conocimiento. Muy interesante, nos ha encantado que nos leyeras un trocito para que puedan así apreciar nuestros oyentes que este libro, absolutamente riguroso en lo académico, está dirigido a no especialistas, o sea que todos podemos entenderlo. Por supuesto. Es un libro que está abierto, es una introducción para cualquiera que quiera conocer un poco más el espíritu de la danza a la muerte, el género. Además, hay algo que es muy interesante en el libro. Yo quisiera aclarar una cosa, de que el libro, o sea, el texto mismo de la danza a la muerte, contiene 65 estrofas. ¿Okay? Es un texto interesante, es un texto largo. No es un poema pequeñito, como se podría decir, y es muy interesante porque van danzando muchos personajes y se va convirtiendo eso también tiene un poco de humor, no es solamente tan trágico de cierta manera. Se va riendo un poco también de su víctima, la muerte. Y bueno, ahora lo que me parece también importante en el trabajo, en esta edición, en el estudio, es de que se presenta también repasamos la imagen de la muerte en general. Hacemos como una reflexión, nos preguntamos realmente la muerte, cómo se la personificaba antes de la danza a la muerte y en la misma danza, ¿ok? Y es sorprendente ver cómo fue cambiando, cómo fue mutando, porque al principio, la verdad es que a principios de la Edad Media, la imagen de la muerte no era tan poderosa, es más, era muy insignificante de cierta manera, pero de a poquito va tomando más, se va emancipando, digamos, de todo su contexto bíblico, de esa exégesis de la Biblia, y se va tornando en un personaje violento, en un personaje temeroso, y se ve claramente eso en la danza a la muerte. Y bueno, es muy especial tener una versión de la danza a la muerte escrita en letras hebreas, al-jameada. Es realmente algo muy singular por la época y por el contenido de la danza a la muerte, que es un texto muy cristiano de cierta manera. Los personajes que van danzando son por lo general, están muy identificados con el cristianismo. Entonces es realmente sorprendente encontrar un texto así, que fue copiado por un judío, y tratar de entender qué relación tenía este judío o qué interés tenía este hombre con copiar una obra tan cristiana, de cierta manera. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estas pistas para aproximarnos a este libro, Dice la muerte, de Tirocinio, y nos tienes que prometer que si lo leemos, la muerte va a permanecer muy alejada durante muchos años. Seguro, no, por supuesto, es como un talismán. Exacto. Un talismán. Bueno, es un libro que para aprender y reírse nada más, eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, David, y hasta muy pronto. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, un gusto.